¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad? Señor, reconocemos nuestra necesidad de ti y de que la palabra salga de tu boca a cada corazón. Oramos, Señor, para que eso suceda, que tu Espíritu Santo revele tu palabra a cada corazón, que tú, Señor, hables a cada uno lo que cada persona necesita escuchar de ti. Te entregamos a ti este tiempo y oramos que tú seas glorificado en tu palabra. Amén. Vamos a compartir del libro de Hebreos en el capítulo 3. Y antes quisiera hacer una breve introducción. Ustedes saben que todo lo que recibimos de Dios es a través de creerle. Todo lo que tenemos de Él, Él da la palabra y nosotros tenemos que creer su palabra y vivir de acuerdo a eso. Si alguien no le cree a Dios, realmente no tiene nada con Él. Porque toda bendición es por medio de creerle a Dios, creer su palabra. Y en este capítulo 3 de Hebreos está hablando Dios al pueblo judío. Y el escritor está recordando lo que ha pasado cuando Dios sacó a los judíos de Egipto y les habló, pero ellos, dice, endurecieron sus corazones frente a la palabra de Dios y por eso le provocaron a Dios y probaron sus obras, vieron sus obras 40 años. Esto se refiere a lo que pasó cuando llegaron a la tierra prometida y estaban delante de una ciudad amurallada que había ahí, y Moisés mandó a unos espías a ver la tierra, cómo era esta ciudad, y realmente estaba amurallada y peor todavía, habían gigantes ahí adentro. Entonces fueron 12 espías a reconocer la tierra. 10 volvieron y dieron un mal reporte, como diciendo, esto es imposible. Dios nos ha traído acá para hacer algo imposible. No podemos tomar esta ciudad amurallada, y menos si sus habitantes son gigantes. Y 2, Josué y Caleb, dieron un buen reporte. Al revés, eran 2 extremos. Unos que decían, estos ñatos nos van a hacer talco. Y los otros que decían, nosotros nos los vamos a comer como pan. Porque Dios está con nosotros. Se ha apartado su amparo de ellos. Y Dios está con nosotros. No tengan miedo. Pero lamentablemente más pudieron los que dieron el mal reporte, que desalentaron al pueblo, que los 2 que tenían fe, que creyeron, ¿no? Dios ya los había traído a través de meses por el desierto y les había mostrado su poder de una y otra manera. Y como 10 veces ellos habían ya tentado a Dios, no creyéndole, esperando lo peor, ¿no? Reclamaban y le decían, en una ocasión, no tenemos carne y nuestro corazón desea la carne que comíamos en Egipto, y aquí
Parece que en Egipto les daban comida gratis, es la impresión que me da por el trabajo que hacían. Pero aquí no, pues no hay comida gratis. Y nuestra alma está cansada de este maná que Dios nos da cada día. Estamos aburridos de comer eso nomás todos los días. Y se quejaban así, y Dios les mandó codornices, ¿no? Como una lluvia de codornices que vino al campamento de ellos, y recogieron y comieron. Pero Dios no se complació con el corazón de ellos. Y de eso está hablando la Escritura. Cómo, aún viendo la mano de Dios, podemos ser incrédulos y tener un corazón endurecido, ¿no? No endurezcáis. Si oyeres hoy su voz, dice el verso 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿En qué consiste una tentación a Dios? ¿De qué está hablando? Porque parece contradictorio, ¿no ve? La provocación a Dios, donde le tentaron y vieron, le probaron y vieron sus obras 40 años. ¿De qué está hablando aquí la palabra? Dios no es tentado por el pecado, dice otra parte de la Escritura, ¿no ve? En Santiago. Él no puede ser tentado. Entonces está hablando de que ellos le provocaron a Dios con su incredulidad, con su falta de fe. Si Dios los ha sacado con mano poderosa de Egipto, ustedes saben, recuerdan 10 plagas que cayeron sobre los pobres egipcios. Fueron realmente casi aniquilados, podemos decir, hasta sus animales, sus primogénitos, sus vacas, todo murió ahí con granizo, con fuego, ¿no? Y solamente sobre los egipcios caía el granizo o las plagas, no tocaba a los judíos. Y después de salir de Egipto, Dios partió el mar, ¿se acuerdan? A través de Moisés, partió el mar rojo para que ellos pasen. O sea, viendo realmente así el poder de Dios, sabiendo que Dios los está llevando a algún lado con un propósito, en Éxodo 19 les dice, ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo les traje a mí sobre alas de águila, les dice. Y ahora, si dieren oído a mi voz, ustedes y cumplieren mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, les dice, ¿no? Si oyeren y cumplieren, obedecieren a Dios. Entonces Dios tenía un propósito claro con ellos y les hace saber que ellos van a ser un pueblo bendecido por Dios, su especial tesoro sobre todas las otras naciones. Pero llegan a este lugar y una vez más se desalientan y no le creen a Dios. Nos ha traído hasta acá para que muramos. Y toda la noche dice que se ocuparon de llorar y de hablar mal de Dios. Nos ha traído hasta aquí para que muramos. ¿Qué va a pasar con nuestros pobres hijos? Ellos también van a morir. ¡Qué barbaridad! ¿Acaso no había ataúdes en Egipto para que nos entierren allá? Que nos ha traído hasta acá y bla, 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 bla. Y Dios escuchó toda su quejabanza, toda su reclamo. Dios oye cuando nosotros hablamos mal, cuando nos quejamos. Así como oye nuestra alabanza, nuestra palabra de gratitud y alabanza a Dios, igual oye cuando nos quejamos. Y aquí dice,
Me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Claro, era gente que habían crecido como esclavos en Egipto y no tenían conocimiento de Dios. Y a pesar de todos los milagros que vieron a lo largo del camino, no había en su corazón una relación con Dios, tristemente, ¿no? Entonces, ellos hablaban mal de Dios, hablaban que Dios tenía la culpa de todos sus problemas y que Dios los había traído en vano hasta aquí. Y Dios escucha eso y jura en su ira que no van a entrar en su reposo. Chistosamente, esa ciudad amurallada con gigantes era el lugar de su reposo para ellos. Ellos no lo entendieron así, pero ese era el plan de Dios, hacerles reposar en ese lugar. Ahora, ¿qué Dios hubiera hecho si ellos le hubieran creído? Dios ya después vemos, ¿no?, que una ciudad amurallada igual como Jericó, Dios la destruyó, ¿no?, con un grito que ellos dieron. Ni siquiera trajeron un tractor o algo para destruir, un grito nomás, o varios gritos, ¿no? Dieron 7 vueltas y gritaron. Ni siquiera hubo batalla y ya cayó la ciudad. Entonces Dios podía haber hecho eso y mucho más para darles esta ciudad, aún con gigantes. Para Dios no es problema un gigante. ¿Se acuerdan de David y Goliat? ¿No? David con una piedrita del arroyo le dio en la cabeza y después le cortó su cabeza con su propia espada a Goliat. Entonces para Dios no es difícil guiar una piedra a la cabeza del gigante. No es problema eso para Él. Pero si no hay visión, si no están nuestros pensamientos pensando, hasta aquí nos ha traído, hasta aquí Dios ha hecho tantos milagros, con toda seguridad nos va a dar la victoria acá. Es lo que decían Josué y Caleb. Nos va a dar la victoria. Pero la mayoría andaban vagando en su corazón. ¿Qué pensamientos tendrían? Esto no es factible. Claro, hablando humanamente no era factible una guerra contra esta ciudad. No era factible y no era fácil. Pero si Dios está con nosotros, ¿no ve? Después Josué dijo, con nuestro Dios asaltaremos muros. O sea, no vamos a flaquear. Dios no nos trajo, hay una canción, no sé si conocen, Dios no nos trajo hasta acá para volver atrás. Nos trajo aquí para conquistar la tierra que Él nos dio, ¿no? Y esa es la realidad. Si Dios te ha traído hasta un lugar, es porque Él tiene un propósito más contigo. No es para que vuelvas atrás, ¿no? Con nuestro Dios podemos asaltar muros, ¿no? Sea cual fuere la dificultad en tu vida, con Dios se puede vencer. Y Él quiere que venzas. No quiere que te desanimes, que ya pienses como si Dios no pudiera o como si Dios no estuviera contigo. Esos pensamientos para Dios es lo que dice, andan vagando en su corazón. O sea, pensamientos naturales como si Dios no pudiera, ¿no? Esos pensamientos son los que le desagradan. Nosotros somos responsables delante de Dios por lo que pensamos. No es que yo pienso nomás lo que sea y ni modo es lo que me viene a la cabeza. No, Dios está viendo nuestros pensamientos, ¿no? En este caso, siempre andan vagando en su corazón. ¿De cómo sabía Dios eso? Porque Él veía los pensamientos de las personas. Y ahora también Dios ve nuestros pensamientos. Y cuando tú estás teniendo pensamientos de falta de fe, de desánimo, Dios los está viendo. Entonces, no podemos permitir esos pensamientos,
Por eso dice, no endurezcan su corazón. Eso, endurecer nuestro corazón, es pensar lo que se nos ocurriría naturalmente, humanamente. Esos pensamientos son pecado delante de Dios, porque no podemos nosotros, que conocemos al Señor, vivir como mundanos, pensar como gente que no conoce a Dios, o naturalmente como aquellos que no tienen la ayuda de Dios. Está bien que un mundano se desespere, porque no sabe por dónde salir, no considera a Dios en su vida. Pero nosotros tenemos que pensar que Dios está con nosotros. Y no podemos permitir cualquier pensamiento en nuestra cabeza. Eso es pecado contra Dios, y de eso estaba Dios disgustado. Juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ahora, ustedes saben lo que pasó en ese tiempo. Al día siguiente, en la mañana, Dios les dijo, muy bien, ustedes han hablado así, entonces no van a entrar ustedes. La siguiente generación va a entrar. Esos sus hijos de ustedes que han dicho que van a morir en el desierto, esos van a entrar. Esos van a entrar, pero ustedes no. Y más bien a ustedes les voy a llevar al desierto y ahí van a morir. Voy a esperar a que mueran. Dios los podía haber matado, ¿no ve? En un rato. Los 10 espías que dieron el mal reporte, esos murieron. A esos sí, Dios los mató inmediatamente. Tuvieron una plaga en sus vidas y murieron delante de Dios. Gracias. Entonces fueron a dar vueltas al desierto 40 años y la siguiente generación Dios la metió. Y Josué y Caleb ya eran de 80 años, porque tenían como 40 cuando ocurrió este asunto. Ellos habían tenido fe, pero el pueblo creyó más a los 10 del mal reporte. Así que Josué y Caleb fueron con el pueblo a dar las vueltas por el desierto 40 años. Y cuando volvieron ya tenían más de 80. Pero Caleb, Josué conquistaron esa ciudad de 80 y tantos años. Conquistaron esa ciudad a la cual le tuvieron miedo antes. No está muy relatado cómo fue el asunto, pero entraron y conquistaron esa ciudad. Creo que era Hebrón el lugar, ¿no? Fue conquistado por Josué y Caleb ya de 80 años, 40 años más tarde. Ahora, esa es como la introducción. En el verso 12 ya nos habla a nosotros el escritor. Dice, miren hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Esto es muy importante entender, que en nuestro corazón el pecado obra una dureza, nos vuelve duros en el sentido de no creerle a Dios. No creer a Dios es una dureza de corazón. Para nosotros parece normal, alguien cree o alguien no cree, es asunto de él, pero con Dios no. Con Dios, si no le creemos, es como insultarle a Dios. Es como decirle, tú eres mentiroso y tu palabra no es verdadera. Si tú a alguien le dices eso aquí en la tierra, esa persona puede decir, bueno, lástima, no me crees, pero es la verdad, digamos, ¿no? O te juro que es verdad, un juramento, alguna cosa. O te firmo un documento, vamos ante el notario, ¿no? Pero con Dios no. Él no acepta una incredulidad. Eso es dureza de corazón. Y eso es una desconfianza en Dios. Es lo contrario de la fe. Es lo contrario de la fe. Cuando tú, conociendo a Dios, sabiendo quién es Él,
piensas que Dios no es capaz de resolver tu problema. ¿No? Es fe al revés, en números negativos. Entonces, está la advertencia. Miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Si en nuestro corazón hay incredulidad, es una maldad delante de Dios. Es una iniquidad, un corazón incrédulo, y es apartarnos de Él. Es darle la espalda a Dios cuando no le creemos. Esto es muy importante. 3 veces repite esa escritura: si oyeres hoy su voz, en el verso 7, en el verso 15 dice lo mismo. Por tanto, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y la tercera vez está en el capítulo 4, el verso 7. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cuando la Biblia repite algo 2 veces, ya es para prestar atención. Algo muy importante. Si lo repite 3 veces en 2 capítulos, entonces es algo crucial. Es el fundamento de nuestra relación con Dios. El creerle o no creerle. ¿Ya? Los cristianos, todo lo que tenemos, como dije al principio, es por medio de creerle. Miren el verso 14. Dice 3:14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿De qué principio está hablando? Está hablando cuando hemos empezado nuestra vida con Dios. ¿Y cómo hemos empezado? Creyéndole. Eso ha pasado. En algún momento hemos empezado a creerle a Dios y ahí ha empezado nuestra vida espiritual. Y cuando después de que le hemos empezado creyendo, caminamos un tiempo y dejamos de creerle a Dios, estamos yendo como el cangrejo hacia atrás. Hemos empezado creyendo, pero acabamos sin creer. Por eso dice, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. O sea, tenemos que mantener nuestra confianza en Dios. No podemos ser incrédulos. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Ese fue el problema. No pudieron entrar por incredulidad. Y el mismo principio se aplica hoy a nosotros. Si nosotros no le creemos a Dios, no tenemos nada con Él. ¿Verdad? Aunque vengas a la iglesia, aunque te pares de manos, si no le crees al Señor, es como decirle, no tengo nada contigo, no te conozco. Y después otra vez está la advertencia en el capítulo 4, el verso 1. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo.
porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, otra vez repite, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Bueno, y continúa. Ahora, dice, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Cómo será la vida de una persona así? Está la promesa de Dios, pero en su vida de esta persona pareciera que no ha alcanzado el reposo de Dios. ¿Cómo es eso? Está viviendo en incredulidad y está batallando solo con sus pruebas y dificultades. Y muchos cristianos viven así. Tienen las promesas de Dios, permanece, dice la promesa, pero no le creen a Dios y batallan sin apoyarse en Dios, batallan solos contra sus pruebas, contra el mundo, contra todas las dificultades que se presentan. Ahora, el escritor dice, temamos pues. En otras palabras, si tú te encuentras en una situación así, ten temor de Dios y reconsidera tu vida, porque no le estás creyendo a Dios. No le estás creyendo y tu vida estás caminando como si no hubieras alcanzado el reposo de Dios. Ahora, aquí aclara, ¿no?, ¿de qué reposo está hablando? Las obras de Dios se acabaron en el séptimo día, Dios reposó de sus obras. Entonces, no está hablando de ese tipo de reposo, ¿no ve? Como un descanso. Está hablando del reposo espiritual que viene a todo creyente cuando le cree a Dios y su corazón se apoya en Dios. Ese reposo, ese descanso. Es muy diferente vivir la vida sin confiar en Dios que vivir la vida confiando en Él. Son dos formas muy diferentes de vivir. Y si nosotros no hemos aprendido a apoyar nuestro corazón en Él, con toda seguridad vamos a vivir una vida angustiada, desesperada, porque estamos en nuestras propias fuerzas y no nos estamos apoyando en Dios. Necesitamos apoyar nuestro corazón en Él. Hay otras escrituras que nos enseñan esto mismo en la palabra. Uno está en 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 5. Dice, igualmente jóvenes, 1 Pedro 5:5. Igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, humildad, en este caso, es confiar en Dios, echar nuestra ansiedad sobre Él. Y lo contrario de la humildad es vivir en orgullo, pensando que nosotros no necesitamos apoyarnos en Dios, que nosotros solos vamos a resolver nuestros problemas. Esa es una soberbia, ¿no? Es una soberbia. Los judíos estaban viendo su capacidad bélica, sus armas, su poderío, si tenían escaleras. ¿Qué habrán pensado, no?
para que digan al final, no vamos a poder conquistar esta ciudad. Es que Dios no quiere que cuentes con tu esfuerzo, con tu capacidad, sino con Él, ¿no? Que cuentes con Él. Entonces, humillarnos bajo la poderosa mano de Dios es echar toda nuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Es un Dios todopoderoso, pero que se ocupa de nosotros. Tiene cuidado de cada persona. Por eso podemos apoyarnos en Él, ¿no? En Filipenses, capítulo 4, en el verso, dice el verso 6, Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En otras palabras, ¿qué tenemos que hacer cuando hay una preocupación? Presentar delante de Dios nuestra petición en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Por qué vas a dar gracias? Porque estás orando con fe, esperando que Dios va a obrar. Si no, ¿para qué orarías? No vale la pena orar sin fe. Pero si oramos con fe, ya tenemos que dar gracias en nuestra oración. ¿Y qué va a pasar? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, aunque en tu mente el problema no está resuelto, puedes tener paz en tu corazón. Paz, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, Dios a través de la vida, nos enseña a confiar en Él. Todas las pruebas que pasamos son para eso, ¿no? Los judíos, después de tantos meses de pruebas, ya deberían haber aprendido que cuando se presenta un obstáculo alto, es porque Dios nos quiere enseñar a saltar más alto. ¿No ve? Ya deberían haber aprendido, porque ya varias veces tuvieron pruebas y dificultades y no aprendieron, no llegaron a asimilar eso. Si Dios te trae una dificultad, es porque Él te va a llevar encima, te va a hacer vencer. Con Él vas a poder asaltar los muros, como dice Josué. Vamos a poder vencer. Y mientras más altos son los muros, quiere decir que más alto Dios te va a llevar. ¿No ve? Esa es la enseñanza. Ahora, para nosotros, cuando vemos una prueba en nuestra vida, tenemos que saber que mientras más difícil sea la prueba, la dificultad, más grande va a ser la victoria de Dios sobre eso. Tenemos que tener esa fe, esa confianza y no endurecer nuestro corazón oyendo la voz de Dios. ¿Qué dice la voz de Dios? Conmigo se puede. Y si Dios te habla eso y tú endureces tu corazón, te vas a dar la vuelta cuando deberías correr hacia adelante. Te vas a ir hacia atrás, ¿no? Procuremos pues entrar en aquel reposo, el verso 11, Hebreos 4:11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces, no creerle a Dios y no entrar en ese reposo donde tu corazón está apoyado en Él, es una desobediencia directa a Dios, ¿no? Es como vas a dar un examen y en vez de poner las respuestas, lo tiras al basurero. ¿Tu nota cuál va a ser? 0. ¿Ve? Tu nota va a ser un 0. Entonces, si Dios te está tomando examen, lo que espera es que tú
vayas hacia adelante con fe y confianza en Él. Y vas a ver la mano de Dios, ¿no? Vas a ver la mano de Dios. Ahora, quiero que pasemos a Hebreos capítulo 10, el verso 35. Hebreos 10, 35. Dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, ¿de quién depende que perdamos la confianza? Depende de nosotros, no depende de Dios. Nuestra confianza en Dios depende de cómo pensamos, cuál es nuestra actitud frente a las dificultades. Y podemos tener fe en Dios o retroceder, ser de los que retroceden para perdición, dice. O sea, el que retrocede no va a obtener nada con Dios, ¿no? Y como los pobres judíos, 40 años tuvieron que dar vueltas en el desierto hasta morir todos los incrédulos. Y los de la siguiente generación supongo que le creyeron a Dios, por eso entraron. Si no, ellos también hubieran muerto en el desierto. Pero a esos de la siguiente generación, que eran niños cuando salieron de Egipto, a esos Dios metió a la tierra prometida. El más joven tenía por lo menos 40 años. De ahí para arriba. Ya no eran jovencitos. Ya eran personas formadas. 40. Si alguien tenía 10 años al salir de Egipto, entró de 50 a la tierra prometida, ¿no? Y así. Pero los judíos, los que no le creyeron, tuvieron que morir ahí en el desierto. Tuvieron que terminar sus días dando vueltas en el desierto. Y es una figura para nosotros, que si no le creemos a Dios, nuestra vida se va a extinguir igual, ¿no? Sin el poder de Dios, sin ver su mano, sin el respaldo de Dios sobre nosotros. Por eso dice: no pierdan la confianza, su confianza, vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Cuál es el galardón de nuestra confianza? Es ver pues la mano de Dios, ver a Dios obrando en tu vida. Ese es el premio. Si tienes confianza en Dios, vas a ver su mano en tu vida. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Las promesas de Dios, aunque están dadas, a veces no se obtienen inmediatamente. Como la promesa que Dios le hizo a Abraham, tuvo que esperar unos buenos años para que se cumpla. Y a ratos Abraham y Sara desfallecieron en su fe, ¿no? Y quisieron ayudarle a Dios. Ella le dijo: ten hijos con mi esclava y ahí resolvemos el problema. Pero no era pues lo que Dios les había prometido. No era el plan de Dios, ¿no? Y claro, Ismael fue un problema terrible para Isaac, ¿no? Se burlaba, etcétera. Como era mayor, lo menospreciaba a su medio hermano. A tal punto que tuvo que irse, ¿no? Abraham tuvo que despachar a Agar, la mamá de Ismael, y a Ismael, y mandarlos al desierto que les rodeaba. Y
estuvieron ahí en el desierto hasta que se les acabó la comida y ya ella alzó las manos y dijo, ya pues nos dejaremos morir nomás ya aquí. Y un ángel del Señor le aparece y el niño llora, Ismael llora, clama, y Dios oye su clamor y manda un ángel a socorrerles. Y bueno, no muere Ismael y es el precursor de la nación, de las naciones árabes, ¿no? Que hasta el día de hoy realmente hay un pleito entre judíos y árabes que no se resuelve. Ahora, para obtener la promesa necesitamos paciencia, necesitamos esperar a Dios. A veces su respuesta es casi inmediata y otras veces Dios toma su tiempo para responder, ¿no? Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Eso está hablando, me imagino, de la venida del Señor Jesús. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. O sea, vivir con fe es ir adelante con Dios. Y no tener fe es ir atrás, es retroceder, según lo que leemos acá. No agradará a mi alma. En nuestro corazón es bien importante que tengamos el deseo de agradar a Dios. No solamente por nuestro bien, sino por agradarle a Él. El creerle le agrada a Dios. Y nosotros necesitamos ser personas que busquemos agradar a Dios, agradar su alma. Eso es lo que está diciendo. Si retrocedieren, no agradará mi alma. Entonces, ¿qué le agrada? Que vayamos adelante. Eso le agrada a Dios. Que vayamos adelante en fe, en confianza. Y después dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ahora, este está hablando de nuestra alma. Nuestra alma es preservada por la fe. Es guardada por la fe. Pero también el alma de Dios es agradada cuando nosotros tenemos fe y vamos adelante confiando en Él. Es importante que nosotros tomemos autoridad sobre nuestros pensamientos y no permitamos en nuestra cabeza, en nuestro corazón, pensamientos de incredulidad. Porque así como los judíos fueron inclinados hacia la incredulidad por esos 10 espías, nosotros con nuestros pensamientos podemos inclinarnos también hacia la incredulidad. Y el enemigo de nuestras almas siempre está tratando de meternos pensamientos de incredulidad. Siempre está ocupado de que nosotros no le creamos a Dios, que no confiemos en Dios. Y obviamente si es así, está ganando la batalla, ¿no? Si no le creemos a Dios, nosotros estamos perdiendo. Estamos perdiendo. La verdad que está en juego nuestras vidas. Y para los que tenemos familia, está en juego la vida de nuestros hijos y nuestros nietos. Porque si nosotros no somos personas de fe, ¿qué les vamos a inculcar a ellos? Obviamente, incredulidad. Ellos no van a aprender a confiar en Dios. Pero ¿es o no es confiable Dios? Es confiable. Entonces tenemos que confiar nosotros en Él y enseñar a nuestros hijos a confiar en Dios. Las pruebas de la vida vienen para eso, para que nosotros aprendamos a confiar y para que nosotros podamos enseñar a nuestros hijos y nietos a que ellos también confíen en Dios. Al final, la relación de cada uno con Dios depende de eso. Si has aprendido o no a confiar en Él. Al final, ese es el resumen de tu relación con Dios. ¿Confías en Él? ¿Caminas con Él? ¿Tu corazón está apoyado en Él? ¿O estás caminando como cualquiera que no conoce a Dios? Ese es el punto. Y tenemos que
tener temor de Dios, considerar lo que está pasando en nuestro corazón para que nuestra vida sea agradable a Él y no tenga Dios que decir, el que retrocede no agrada a mi alma, sino que Dios se complazca de nosotros porque estamos yendo hacia adelante y no importa la prueba que se presente, nuestro corazón se va a apoyar en Él. No nos vamos a apoyar, no nos vamos a desalentar viendo murallas delante de nosotros, porque Dios está con nosotros y es un Dios todopoderoso. A Dios no le falta poder para darnos victoria. Amén. Pongámonos en pie, vamos a orar un momento. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Es vida para nosotros, nos alienta, nos anima. Señor, oramos para que a nuestro corazón tú traigas revelación sobre cómo quieres que vivamos. Oramos para que tú nos enseñes a pensar correctamente. Señor, enséñanos a mirar las pruebas de manera correcta, con tus ojos. ¿Cómo tú estás viendo la prueba? ¿Qué está en tu corazón? ¿Qué estás pensando tú de la muralla que tenemos frente a nosotros? Para que esa sea nuestra dirección, nuestra influencia, Señor. Tú nos enseñes a mirar con tus ojos, con tu visión, lo que está delante de nosotros. Enséñanos a no ver con ojos naturales, como los que no conocen a Dios. Enséñanos a ver con tus ojos, para ser de los que van hacia adelante, de los que tienen fe, de los que se apoyan en ti y de los que están viendo tu poder en medio de las circunstancias. No están viendo solo lo natural, la circunstancia que nos rodea, las amenazas, sino queremos ser aquellos que ven con fe tu poder, tu mano en toda circunstancia nuestra. Te damos gracias, Señor, por tu favor y tu misericordia, por tu paciencia, porque tú con mucha paciencia nos esperas para tener misericordia de nosotros. Tú, Señor, eres Dios paciente y no te desesperas. Eres paciente con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan hacia adelante. Gracias, Señor amado, por tu palabra, por esta redención que tú nos has dado en Cristo. Gracias que podemos apoyarnos en ti de todo nuestro corazón en cualquier circunstancia. Tú nunca te haces a un lado para recibirnos, para ser nuestro apoyo. Tú siempre estás dispuesto a sostener todo el peso de nuestra preocupación, de nuestra carga, de nuestra angustia. Señor, enséñanos a echar toda ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, Señor, te damos a ti todo honor, toda gloria, por esta grande salvación que nos has dado. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? En Cristo, ¿qué otro lugar
Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú, Cristo. ¿A dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? Oh, ¿quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú, Cristo. ¿A dónde más podría ir? Cristo, ¿a dónde más podría